23 de marzo del 2020. Ahora vamos a revisar Marcos 4, las parábolas. Seguimos la misma oración. Señor Jesús, Padre Santo, Espíritu Santo, pedimos que tu mente sea nuestra, tus oídos los tuyos, mis oídos los tuyos, mi boca la tuya, Señor, para sintonizarnos en tu Espíritu y sacarle el mayor provecho a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos ahora a Marcos 4, donde vamos a ver bastantes parábolas. La que sigue, por favor. Acaba de estar con este lío del Espíritu Santo que lo estaban negando a él. Y ahora de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Otra vez, o sea, regresó a lo mismo. Repetía ciertos patrones que eran los que la gente venía a verlo. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. ¿Se acuerdan que él había pedido que le preparen una barquita? Miren, ¿cómo es? Jesús ya se había dado cuenta de lo que era difícil hacer, entonces buscaba soluciones para su predicación. Igual tenemos que ser nosotros. ¿En qué situación la gente está más cómoda? ¿Podemos hacerlo mejor o sacar más fruto? No dejarlo al azar. Eso de que el Espíritu Santo guíe el momento, sí, claro, el Espíritu Santo debe guiar el momento, pero hay algunas cosas prácticas que hay que hacer. Organizar tiempos, organizar música, organizar cosas para que todo esté bien acomodado. No es dejar las cosas al azar. Dios no es Dios de desorden, Dios es Dios de orden. Bueno, seguimos. La multitud se reunió y se sentó en la barca mientras todos estaban en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: cuando ellos se acercaban mucho, podía sanarlos. Al alejarse un poco, podía enseñarles. Jesús iba a enseñar y a sanar, a enseñar y librar, y después más tarde les daba de comer. Todo tenía su tiempo, tiempo de enseñanza, tiempo de sanidad, para que todo estuviera balanceado. Porque si estuviera solamente en la orilla, todo el mundo venía solamente para la oración. No hubieran estado escuchando la palabra. Hubieran querido tocarlo y nada más. Tiempo para cada cosa. Miren qué interesante cómo Dios sabe hacer para que los tiempos, cada tiempo tenga su lugar. Cada ministerio tenga su lugar. La que sigue, por favor. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos a leer todo el párrafo completo. El sembrador salió a sembrar, al sembrar semilla, una parte cayó junto al camino, o sea, en el terreno medio duro, y vinieron las aves del cielo y la comieron. La que sigue. La que sigue, por favor. Otras cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ellos, terreno pedregoso se le dice. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Si tú pones la semilla en una parte bastante profunda, con tierra encima, echas agua, mientras llega la humedad y a la presión permite, la semilla demora un poco más en germinar. Cuando tiene poca tierra, germina muy rápido. Tú colocas una semilla con un palito en poco de agua y tú ves que muy rápidamente empieza a botar raíces con mucha facilidad, pero no está en tierra adecuada, porque tú puedes hacer brotar raíces, pero si no hay tierra no va a haber una buena cimentación, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Como las raíces eran muy superficiales, cuando está el sol y echas el agua, el sol seca la parte superficial, pero la parte más profunda todavía hay agua. Entonces, si esas raíces están profundas, asentadas en el reino, asentadas en la palabra, asentadas en el Señor, el sol, el calor, las dificultades vienen, pero como está nutriéndose en el agua, la planta no muere. Marchita cuando es muy superficial. Vamos a leerlo después. Sigue, por favor. Esto lo entiende alguien que hace agricultura. Jesús esta parábola la hace a alguien que son agricultores. Por eso se hace esta parábola. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. O sea, la tierra era buena, pero los espinos no dejaron que creciera la planta. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y el 100 por uno. La que sigue, por favor.
El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Lo ha dicho Jesús varias veces a lo largo de los evangelios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Damas, caballeros, hermanos, hermanas, oigan. Tenemos oídos para oír. ¿Quién no tiene oídos por ahí? El que tenga oídos para oír, que oiga. Los sordos, bueno, tienen los ojos para leer, y si no, alguna transmisión, pero el Señor habla y transmite. Pero ¿estás oyendo? ¿Quieres escucharlo para hacer lo que Él te pide? ¿O enterarte de la historia y nada más como algo gracioso? Oír significa prestar atención y sacarle el jugo, sacarle el mensaje para ejecutarlo en tu vida. Eso significa el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, les había ido la multitud, los 12 y los que estaban alrededor de él, o sea, los otros 70 discípulos, dicen que eran 70, en ese momento no sabemos cuántos estaban ahí, los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. En otras palabras, querían saber, Señor, ¿y esto qué significa? Yo no solamente quiero escuchar la historia, quiero realmente sacarle el jugo a esto. O sea, le invierto más tiempo. Por eso también dice un versículo que debemos hurgar en las Escrituras, tenemos que sacarle el jugo, que esa palabra la podemos entender no acá, en nuestro corazón, en nuestra vida. Adelante, por favor. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto misterio del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. A ustedes los que están escuchando. Por eso están escuchando esta clase, porque quieren escuchar, quieren oír, quieren entender. Los apóstoles dijeron, Señor, ¿qué significa esto? En otras palabras, no es curiosidad, es quiero saber realmente qué significa para poder utilizarlo en mi vida. ¿Sí? Quiero leer la palabra hoy día porque quiero que tú me hables, Señor, porque quiero encontrar lo que tú tienes para mí, porque yo sé que ahí voy a encontrar paz, voy a encontrar poder, voy a encontrar gozo, voy a encontrar tu camino y a dónde tengo que ir. Seguimos. La anterior, por favor. Utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Esta es una profecía que está en Isaías, la vamos a revisar con cuidado en la siguiente slide. Dice, cuando ellas vean lo que hago, no aprenderán nada. Está profetizando que van a ver y no van a aprender. Van a escuchar y no entienden. Y acá suena como que los quiere castigar. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. No quiere decir que no quiere que los perdonen, sino que su corazón no está dispuesto, y si no están dispuestos a escucharlo, no pueden ser perdonados. Vamos a verlo en el original que está en Isaías en la versión griega. Por favor, la que sigue. La versión griega dice, esa es la Biblia de los 70, la Septuaginta. Él me dijo, ve y dile a este pueblo. Ojo, está hablando del pueblo de Israel en ese momento. Jesús se lo está diciendo a ese pueblo que está en el momento, y lo está diciendo ahora a este pueblo que vive en este momento esperando el regreso de Jesús. Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Miren, el sentido acá es diferente. A veces no se entendía bien, sentía como que Dios quería castigarlos y no tenían ninguna posibilidad. No, dice el corazón está endurecido. Y acá la pregunta para cada uno es, ¿en qué área de tu vida has endurecido el corazón? ¿Alguien que está resentido? ¿Alguien que te robó? ¿Alguien que te maltrató? ¿Alguien que no te hizo caso? ¿Tu padre, tu madre, tus amigos, un ex esposo, tu esposo actual, tu esposa, tus hijos? No sé, tu jefe. ¿En dónde está endurecido tu corazón? ¿Has visto cosas en la vida, ha muerto gente y se ha endurecido tu corazón? No importa en qué, pero en este momento tú puedes decir, en lo que está endurecido, no quiero que mis ojos puedan oír, mis oídos puedan oír, que mis ojos puedan ver y que mi corazón pueda entender. Mis ojos ver, mis oídos oír, mi corazón entender. En otras palabras, que no sea escuchar, que sea entender para ejecutar. Entonces, nos estamos volviendo a Él y Él nos sana. Dios quiere que nos volvamos a Él. Esa área endurecida no permite toda la plenitud de la salvación, toda la plenitud del Espíritu Santo que Dios quiere darnos ahora. Sí, si ya recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, recibimos su salvación, hemos creído en Él, sí, tenemos entrada al reino celestial. Pero no quieren vivir ese reino celestial ahora, porque Dios dijo eso.
lo tendrán acá 100 veces más. Y la vida eterna. Y la vida eterna. No quiere decir que nos va a premiar solamente en el cielo. Acá y la vida eterna. Este es el significado más completo de este versículo. Lo que sigue, por favor. Marcos 4, 13 y 14. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta palabra, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Está diciendo, esta se les ha explicado y la verdad es que es fácil de entender. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿No es cierto? Un terreno es más o menos fácil de entender. ¿Qué cosa te estorba? ¿Qué cosa hace que no rinda fruto de verdad? Un terreno superficial, un terreno entre espinas, un terreno fuera del camino. ¿Sí? Entonces, ahora voy a explicarlo. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. ¿Quién es ese? Jesús, el Padre dando semillas y usando a nosotros, que somos en este momento sembradores de la palabra de Dios, de las semillas de Dios. La que sigue, por favor. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Algunos que escuchan la palabra, la oyen solamente aquí, y quita la palabra que se sembró. Dios siembra hacia nuestro corazón más íntimo. Esa es la idea. No siembra para acá, no siembra para verlo, no siembra para las emociones, siembra para tu corazón, que no son emociones, son para tu yo. Lo siembra ahí. Pero viene Satanás, y Satanás no es que viene ahorita solamente, es todo lo que hemos escuchado antes, todo lo que vemos todos los días en televisión, lo escuchamos de otras personas y lo que vivimos en nuestros deseos, en nuestros miedos, etc. Ese es el Satanás. Y ese hace que esa semilla no prenda. Segunda, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. En ese momento escuchamos, qué lindo, mira Dios lo que quiere hacer, me perdona mis pecados, uy, qué lindo, yo quiero eso, sí. Pero su vida, ese momento es un momento de gozo, pero en su vida no hay una proposición de cambio, no hay un diagnóstico verdadero cuán mal están y no entienden. Entonces no hay un terreno ya labrado. ¿Por qué Juan el Bautista decía, arrepiéntase que el reino de Dios se ha acercado? Arrepentimiento significa un cambio. ¿Cómo ver un cambio? Primero, el cambio tiene que ver cuando uno entiende que está haciendo mal. Entonces, cuando uno está haciendo mal, el arrepentimiento es empezar a hacer lo contrario. Entonces, tu terreno se mueve. Estás arando el terreno, lo estás abonando para que cuando venga la palabra, venga el agua, el espíritu, fertilicen eso y crezca un árbol fuerte. Pero cuando no hay un arrepentimiento, o sea, no hay un diagnóstico primero, entonces no hay un buen terreno. Entonces, este terreno, al oír la palabra, la reciben con gozo. ¡Qué bonito! Adelante, por favor. Pero como no tienen raíz, o sea, no asientan y ni siquiera pueden entrar porque el terreno no deja que entren, duran poco tiempo y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ellas. No hay un terreno adecuado para aguantar. ¿Cómo vas a aguantar si no tienes buenas raíces? Si tu terreno está duro, tienes corazón duro en un montón de áreas que todavía ni siquiera te has dado cuenta, terreno duro se le echa pico. Diagnóstico acá, quiero un buen terreno. Ese es lo que tenemos que hacer, quiero un buen terreno. Buen terreno para que crezca un árbol para Dios. Otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, la que sigue. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. ¿Ok? Acá estamos hablando el terreno tiene más calidad. Sí, el terreno tiene más calidad. Se permite que la semilla entre, pero el mundo que lo rodea no lo deja crecer. Entonces, cuando uno viene a Cristo, uno tiene que darse cuenta, qué tan valioso es Cristo para ti. Entonces, las preocupaciones del mundo, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar 5 minutitos para acá nomás, que tengo mucho que hacer, tengo que cuidar a mi familia, tengo que hacer tal cosa. Ese momentito, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas os serán añadidas. No lo ponemos en primer lugar. Al no ponerlo en primer lugar, el mundo te come vivo, pero te come por preocupaciones, por atractivos, riquezas, o sea, por tentaciones y deseo otras cosas. Quiero un carro mejor, quiero otra casa, quiero una esposa de tal característica, quiero tal título, quiero otro título, quiero. Y Dios dice, te amo, hijo, ven a mí, yo quiero darte todas esas cosas. Tu relación conmigo, yo te doy lo que realmente necesitas. Hay una diferencia enorme. Entonces, esto es lo que más afecta a los cristianos, los espinos que no te dejan desarrollarte. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan los que oyen y aceptan la palabra de Dios.
y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Cuando crece un árbol de un cristiano, ¿cuáles son los frutos? Cuando me dicen paz, paciencia, bondad, envidia, ¿son los frutos del Espíritu Santo? Sí, son frutos del Espíritu. Pero ¿sabes qué produce un cristiano? Cuando es maduro, ¿qué fruto sale? Otros cristianos. ¿Qué ofrece? Que sale de una jirafa, jirafitas, seres humanos, de un cristiano, cristianitos, recién nacidos, que lo hay que hacerlo crecer, por supuesto, pero hay que verlo por los frutos. Está produciendo que otras personas cambien, que otras personas crezcan, que otras personas reciban al Señor. Está produciendo frutos a 30, 60, 100 por uno. Si estuviéramos haciendo esto, el mundo sería cristiano, y el mundo tendría a Cristo. Sabemos por la palabra que no iba a pasar esto, porque la mayor parte de la gente es como dijo Jesús, corazón duro, que no quieren recibirlo. La pregunta es, sí, Jesús dijo que cuando regrese encontrará fe en la tierra, como pregunta, y la Apocalipsis y muchas profecías hablan de que no va a ser así, ¿no? Que no va a haber, que sí va a ser lo que dijo Jesús, me refiero a que no va a haber la multitud de creyentes, sino más bien gente que no cree. Ok, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para producir fruto? ¿Qué estás haciendo tú para producir fruto? ¿Cómo estás arando? ¿Cómo estás fertilizando tu tierra? ¿Cómo estás dando espacio? ¿Cómo estás dejando de preocuparte? Las preocupaciones. En Mateo 5, 6, 7 hay una parte que dice, no os preocupéis del día de mañana, basta cada día su propio afán. Jesús está ordenando, no te preocupes. Por favor, saquen de su vocabulario esa palabra que dice, yo me preocupo por esto, yo sé que tienes muchas preocupaciones. No, yo sé que no tienes que preocuparte, porque el Señor dijo, los afanes y las ansiedades de cualquier tipo no están en un cristiano. Jesús se hace cargo. Él dice bien claro, si yo cuido los pajarillos, ¿cómo no voy a cuidar de ti, hombre, mujer de poca fe? La palabra preocupación sale de vuestra vida. La que sigue, por favor. 21. También le dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerle una repisa, para que alumbre toda la casa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Primera parte, si eres un cristiano eres luz. Jesús es luz, nosotros somos luz. Somos sal de la tierra, también como dijo Jesús. Entonces, ¿dónde podemos estar? ¿Escondido? Mi cristianismo escondido en un cajoncito, nadie sabe que soy cristiano. Recuerdo una anécdota, un pastor estaba yendo a testificar en una zona de gente que trabajaba en leñadores, no me acuerdo en qué parte del mundo, pero fue al campamento donde bajaban los leñadores de los campamentos y comían esto. Y encontró a uno y recibió a Jesús y le dijo, mira, vas a tener problemas, pero no te preocupes, vas a tener problemas, la gente te va a hablar mal de ti, te va a tratar mal, te va a tildar de loco, porque cuando vea que eres cristiano, entonces vas a tener esa reacción, pero no te preocupes, Dios está contigo, Okay. Pasó la temporada, volvió a regresar y lo encontró otra vez y le dijo, uy, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Uy, ¿alguien te ha perseguido y te ha tratado mal? No, nadie. Pero, ¿cómo? ¿No te han tratado mal? Eso es imposible. Es que no le dije a nadie que creía en Jesús. No le dije a nadie que creía en Jesús. Sí, si escondes tu fe, escondes el regalo de Dios en tu vida, dejaste de ser luz. Dejaste de ser luz. Estamos para mostrar la luz de Cristo. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Todo se va a saber en un momento dado. Lo que hemos hecho, lo que hemos escondidas y en público. Todo está escrito y todo va a ser revelado. O sea, cuando no quisiste hablar de Jesús, también va a ser revelado. Cuando hablaste de Jesús y nadie más se enteró, también va a ser revelado. Y toda cualquier otra cosa. Pero acá estamos hablando más que nada de ministerio. Vamos a ver. La que sigue, por favor. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El que tiene oídos para oír, que escuche y entienda. Es un proceso, hay que hacer el esfuerzo para poder entenderlo. La exposición, Señor, quiero. ¿Qué más tienes para mí? Quiero saber más de tu palabra. Luego agregó, presten mucha atención. No vengan acá a que dice a bostezar. No, vengo a escuchar la palabra, a prestar mucha atención. ¿Qué puedo sacar de esta sesión, en este momento? Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Dice acá en otra traducción, la medida que ustedes den será la medida que reciban. La medida que ustedes den de atención
va a ser lo que ustedes reciban de recompensa. Y se les dará aún más. Ojo. Dice, repito, preste mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Cuanto más quieres entender de Dios, cuanto más quieres aprender de Él, cuanto más atención le prestas a la palabra, a las prédicas, a las clases y buscas más de Dios, no por vanagloriarte, sino por tener más contacto y más presencia de Dios en ti, entonces vas a entender más, pero se te va a dar aún más de lo que has buscado. Más de lo que has buscado, porque el Espíritu Santo va a obrar más en ti y va a hacer revelación en ti. Va a hacer revelación. ¿Al que sigue, por favor? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Otra vez repítelo. Si te escuchan, vas a entender más. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto es bien fuerte, porque está diciendo, en el camino del cristiano, tú tienes un crecimiento. En el momento que ya no escuchas, se te quitará lo que tienes. En Dios o creces o bajas. No que llegaste a una meseta y es suficiente. Mentira. La palabra es clarísima. A los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Si ya habías entendido, va a bajar. Porque no escuchas, no buscas la palabra, no buscas el reino de Dios. Entonces se va licuando, se va yendo de ti. No la salvación no se pierde. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. El reino es un agricultor. Nosotros somos el reino de Dios, somos agricultores, como también pescadores de hombre. La que sigue, por favor. Y duerme el agricultor y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, el agricultor sembró, se levanta, está haciendo otras cosas y la semilla va a crecer sin que él sepa cómo. ¿Qué agricultor sabe realmente cómo germina la semilla y cómo es el detalle y cómo se gentan las enzimas y cómo vienen el musgo y las otras reacciones y las bacterias y cómo juntos trabajan para que haya alimento y luego de ahí crezca y luego la clorofila? No saben. ¿Quién sabe todas esas cosas? Los agricultores. Algún conocimiento tenemos. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo significa porque Dios le ha dado ese poder a la tierra. Ya tiene todos los ingredientes para poder que la semilla se desarrolle. Dios lo ha hecho. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en espiga. O sea que primero hierba, está hablando del trigo, luego espiga, sale la espiga y luego la espiga se va llenando hasta que está lista para la cosecha. La que sigue, por favor. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Como agricultores, ¿qué hacemos el agricultor? El agricultor tiene que coger la tierra, tiene que preparar el terreno, echarle fertilizante, echarle agua, sembrar la semilla. Está preparando el corazón de alguien. Está preparando el corazón de alguien. Con tu amor, con tu cuidado, con tus palabras, con tu ejemplo. Y con la palabra de Dios y hasta que le siembras la palabra. Y esa semilla, si has preparado bien, entonces de ahí va a crecer otro espiga y va a dar fruto. ¿Qué? Otros cristianos. Trabajemos bien en los terrenos de todos nuestros hermanos y hermanas en el Señor y lo que van a hacer, hermanos y hermanas. Pero trabajemos no solamente para que reciban la semilla. No, hay que preparar ese terreno y seguir cuidándolo, sacar la maleza, sacar la hierba mala y seguirlo regando cuando está creciendo. Porque si tú la siembras en buen terreno, muy buen terreno, pero no la riegas más, se muere. Y va a ser una semilla que no va a dar fruto. ¿Tú quieres eso? Un buen agricultor quiere que su semilla esté en buen terreno, que lo preparaste, luego crezca y luego dé más cristianos. Y luego vuelves a sembrar esa semilla. Y le enseñas a ese cristiano a sembrar más. ¿Se imaginan todo este mundo lleno de semillas del reino de Dios? Ok, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? La que sigue, por favor. ¿En qué número estamos? 18. Gracias. Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, la semilla más pequeña que hay. El reino de Dios se compara con una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Qué está diciendo acá? La semilla más chiquitita, si la siembras en buen terreno y la siembras adecuadamente, en Mateo explica mejor esto,
Dice que primero es la más grande de las hortalizas y que si sigues cuidándola, se convierte en un árbol que alberga mucho más. La semilla más chiquita, que siempre hace uno, pero la cuidas, como está hablando en el versículos anteriores, va a ser una hortaliza grande, va a desarrollarse. Y la palabra más chiquita que a veces crees que estás dando es enorme, porque tiene un potencial. La semilla de mostaza la mencionan como más chiquita, pero la información genética que tiene ahí y la información de nosotros es nuestra palabra y el corazón. La palabra de Dios es nuestra genética. Esa genética que está ahí la hace desarrollar hasta que albergue y pueda alojar a más gente. La semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón, que puede semejar muy chiquita, déjala que crezca. Y dices, yo podré ser pequeñito, pero tu palabra es grande. Tu DNA en mí es grande. Y se convierte en una semilla con un potencial enorme. Y ese potencial yo quiero que crezca. El anterior le echo agua, preparo el terreno, le echo fertilizante, la cuido y se desarrolla hasta dar fruto en grande, como la semilla de mostaza. La que sigue, por favor. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. A veces tratamos de dar la palabra en directo a la gente y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a esta forma de hablar. Para cada persona hay que hablar de diferente. Yo me acuerdo una vez que estaba en Italia con mi esposa y habíamos conocido una pareja italiana acá en el Perú y estuvimos con ellos 2-3 horas justo antes que viajaran a Italia de regreso. Tuvimos esa oportunidad de hablar con ellos. Cuando se fueron a Italia, sabían que nosotros íbamos a llegar y nos invitaron a su casa. Estos dos, esta pareja, hombre y mujer mayores, invitaron a todos sus amigos. Y él era un abogado y se movía en un círculo de profesores universitarios, profesores de cierto nivel, abogados y gente, todos muy formados, todos profesionales. Y prácticamente ninguno creyente. Y llegamos ahí y personalmente mi italiano no era muy grande, recién comenzaba a aprenderlo en esos días, pero el Señor hizo que usáramos palabras que pudieran entender y todos esos cayeron a los pies de Dios, aceptaron a Jesús como su Salvador. Mi semilla, la forma de explicar era mínima, pero el Espíritu está grande. Y esta pareja hizo el esfuerzo para hacerlo y salió fruto inmediatamente de ellos. ¿Imagina? En semanas, solamente con una charla, recibieron y querían que eso le llegara, esa semilla llegara a otras personas también. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Has recibido la semilla de la palabra de Dios? Pues tu deseo número uno debe ser amar a Dios y luego al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que esa semilla también le llegue a tu prójimo, que esa semilla le llegue a tu prójimo y esa semilla crezca en la vida de otro. Trae personas para ser sembrados. Tú siempre les das semilla y tráelos a la iglesia para que en la iglesia lo reguemos, lo abonemos, trabajemos en esa tierra para que pueda crecer y dar más semillas y más semillas y más semillas, para que la palabra de Dios cree hijos de Dios. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Era el estilo de hablar de Jesús para llegar a las multitudes. Ciertas cosas a veces no las pueden recibir al comienzo. Se les siembra semillita y vas poco a poco dándoles más alimento y más nutrición para que puedan desarrollarse adultos en Cristo. A lo que sigue, por favor. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Vamos a hacer otro proyecto. Estamos acá un buen rato, vamos a ir a predicar al otro lado. Vamos al otro lado. La que sigue, por favor. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Otro dice que en unas sogas, ¿no? Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ok, vamos acá. Acá hay varias lecciones para sacar. ¿Los discípulos estaban obedeciendo a Dios o no? Pues claro. Jesús le dijo: vamos en la barca al otro lado del lago. ¿Y qué pasó? Una tormenta. Cuando estás obedeciendo a Dios, ¿puede venir una tormenta? Por supuesto que sí. Es un ejemplo de esto. Pero cuando vino la tormenta y vieron la catástrofe que se venía, que se podían ahogar, le gritaron a Jesús, lo despertaron: ¿no te importa que nos ahoguemos? Está diciendo: oye,
Es como oramos, Jesús, estoy pasando por esta prueba, ¿acaso no te importa? Estoy pasando por esta prueba, ¿no te das cuenta? ¿Hemos hecho eso alguna vez? Creo que sí. La mayor parte de nosotros alguna vez. Sé que no somos todos. La que sigue, por favor. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecían. Ok, vamos acá. Con esto acabamos este capítulo. Jesús, silencio y cálmense, y se calmó. Pero acá está la pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos habían andado con Jesús, habían visto su poder, sabían que estaban con Él. Él les hablaba y les enseñaba. Y les digo ahora, cuando tienes una dificultad, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Señor, Señor está viendo en ti. Puedes levantar la vista al cielo, dirigiéndote si tienes la costumbre de hacerlo, pero en realidad Dios habita en ti. Y dices: Señor, tú estás en mí, tú siempre estás conmigo. Entonces ahí, en materia de dificultad, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Dónde me muevo? Y el Espíritu de Dios en ti puede decir a la tormenta: silencio, olas, se calman, mar, tranquilo. Puedes ordenar primero paz. Señor, tú estás conmigo, no hay nada de qué preocuparme. Me paro en ti. Ok. Espíritu Santo, me llenaste. Aquí estoy. Ahora, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Sí? Él dice: ¿por qué tienes miedo? Tienes a Jesús contigo. Él estaba en la barca. Él está en tu barca. Acá estaba durmiendo porque estaban como hombre. El Espíritu Santo de Jesús ahora nunca duermen, están despiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 52 semanas del año y todos los años de tu vida, hasta el día que te vas, y vas a seguir con Él, porque estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué tienes que preocuparte? La conciencia dice: ¿por qué todavía no tienen fe? El que viene a mí no lo echo fuera, ni nadie lo puede arrebatar de mi mano. El Señor es mi pastor. Si lo estás obedeciendo y siguiendo, y tienes conciencia de porque lo estás siguiendo a donde Él está yendo, ahí está el asunto. Es cuando uno está mirando a ese Señor, ¿para dónde voy? Es como: yo sigo a mi pastor. Por acá, Señor, por acá, porque por ahí me voy a dar los mejores pastos y las mejores aguas. Nuevamente es: ¿por qué? Porque si bien estaban con Él físicamente, no estaban con Él espiritualmente, en el sentido de confianza. No es cuánto lees la palabra, es cuánto confías en Él. No es cuánto vas al culto. Hay que ir y hay que amar a los hermanos, familia, pero cuánto crees, cuánto escuchas la palabra cuando vas. ¿Es que estás distraído o solamente es por cumplir que vas? La fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Ok, cerramos esto y decimos: Señor Jesús, ayúdame a entender y ayúdame a practicar lo que tú tienes, porque tú tienes palabra eterna y tú moras en mí, y hasta el viento y las olas te obedecen. Tienes poder sobre la naturaleza, tienes poder sobre mí, tienes poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque toda rodilla se doblará bajo tu nombre. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.